libertad. Entonces el presidente de la República nos ha instruido, porque una ley de amnistía pasa por el Congreso, por supuesto por el Congreso Federal, y tiene que tener un universo de personas determinadas. Lo que estamos haciendo es revisar caso por caso en esta mesa de reconciliación y justicia, así la hemos llamado, en la Secretaría de Gobernación, y en este momento no es una ley, sino es la revisión particular de los casos. Pero cuando tengamos el universo de personas a los cuales puede ir dirigida una ley de amnistía, le vamos a presentar al señor presidente de la República nuestra propuesta. Buenos días, Eduardo García de Infocel. Secretaria, en ese sentido, y dada la lenta impartición de justicia que hay en México, ¿no le preocupa que algunos nuevos delitos federales que se está proponiendo por la nueva administración sean graves y que mucha gente pueda ser acusada, sometida a cárcel y padecer de estos largos procesos sin justicia? ¿No debería de haber una reforma al mismo tiempo del sistema de justicia paralela o anterior? El señor presidente, la reforma que presentamos por instrucciones del señor presidente para ampliar el catálogo de delitos graves sin derecho a fianza o a libertad provisional, sino que oficiosamente se les priva su libertad, son únicamente 3. Son hechos de corrupción, por una parte; por otra parte son delitos electorales y desde luego el robo de combustible, por considerar que estos 3 delitos han afectado gravemente a la sociedad. Y por eso es que el señor presidente ha propuesto la ampliación del catálogo de delitos graves para que enfrenten su proceso en prisión y no en libertad. Sí, Ernesto Ledesma, de Rompeviento TV. En lo que toca a secretaria de Gobernación, en lo que toca a los presos políticos locales, que es una gran mayoría en lo que toca a presos políticos de rango federal, ¿están teniendo algún tipo de colaboración por parte de algunos gobernadores? Porque transferirlo a proceso federal mediante el amparo puede alargar muchísimo la condición de los presos. Desde luego que ¿Hay algunos gobernadores que están colaborando? A través de la otra Dirección General de Fortalecimiento al Sistema de Justicia, vamos a hacer convenios con los gobernadores, todavía no, ese es un tema que está pendiente, pero ya está instalada la Dirección General para el fortalecimiento del sistema de justicia en México. No es revivir el CETEC, como ustedes saben, sino ya es una acción más conjunta y coordinada con los gobernadores para fortalecer tanto el sistema de procuración de justicia como el sistema de impartición. En procuración de justicia tenemos un rezago enorme y tenemos también un problema de que no se investigan adecuadamente los hechos ilícitos que se cometen en las entidades federativas, sobre todo en algunas entidades federativas. Entonces tenemos que, a través de estos convenios de colaboración, apoyar hasta donde, obviamente respetando la soberanía de los estados y su autonomía, hasta donde nos permitan poderlos ir fortaleciendo tanto en materia de procuración como en materia de impartición. Pero la respuesta es que en muchos de estos casos no han tenido una respuesta de este sistema de justicia rápida y eficiente. A ver, yo creo que ya hasta ahorita dejo esto y voy a darle la palabra al subsecretario de Alejandro Encinas. Sí quisiera decirles que les va a platicar sobre un tema que es verdaderamente un tema muy delicado en nuestro país, pero que nunca se había visibilizado en nuestro país, que es el tema de los desplazados. Este tema nunca existió y ahorita vamos a platicar sobre él. Muchas gracias. Con su autorización, señor presidente. Bueno, como lo planteó ayer Ernesto Ledesma de Rompevientos TV, efectivamente el pasado 18 de diciembre hizo el planteamiento aquí en la conferencia de prensa respecto a la muy difícil situación que se está viviendo en los Altos de Chiapas, particularmente en la zona Chenaló y Aldama. Desde ese mismo día, por instrucciones del señor presidente de la República, establecimos contacto directo con el periodista Ernesto Ledesma, y ese mismo día, por la tarde,
tarde se instaló la mesa de seguimiento a los problemas de desplazamiento forzado, que se deriva de la ley que existe en el Estado de Chiapas, una ley de desplazamiento forzado que obliga al gobierno del Estado a establecer una mesa para la atención de este tipo de problemas. Toda vez se trata de un asunto estrictamente local. Desde días anteriores, pero particularmente a partir de esta denuncia, hemos mantenido una relación estrecha con el gobierno del Estado. El propio 19 de diciembre me reuní con el secretario de Gobierno del Estado, donde establecimos un mecanismo de seguimiento y atención a este problema. Los días 27 y 28 de diciembre, un grupo de funcionarios de la Secretaría de Gobernación, particularmente del área de atención a la violencia contra la mujer y de garantía de los derechos humanos, se desplazó para hacer una visita a los campamentos y a los lugares donde está este problema vigente, en donde efectivamente pues los problemas de violencia, de presencia de grupos paramilitares y de una gran capacidad de fuego, e incluso de grupos ligados presuntamente a la delincuencia organizada, ha generado niveles de violencia de nueva cuenta, como sucedió en el mes de abril con el asesinato de 2 niños, y ahora de nueva cuenta en los primeros días de este mes, gente que ha sido víctima de la violencia que lamentablemente se ha venido recrudeciendo. Estamos atendiendo esta situación en el ánimo no solamente de considerar las partes en donde hay un litigio por un conflicto agrario que se agudizó en el momento en que el Tribunal Superior Agrario otorgó una compensación de cerca de 15 millones de pesos que alentó lamentablemente la confrontación en esta disputa por un predio de alrededor de 60 hectáreas, pero habrá que hacer una acción institucional en apoyo al gobierno del Estado de Chiapas, donde se involucrará el conjunto de las dependencias del gobierno federal. La instrucción que nos ha dado el señor presidente de la República es que las dependencias vinculadas en el Gabinete de Seguridad y Gobierno de la Administración Pública Federal atienda esta situación con la responsabilidad y cautela que esto amerita para evitar una mayor confrontación y violencia entre las propias comunidades, y estaremos informando de cómo van evolucionando estos hechos. Por supuesto, estamos dando prioridad a atender los asuntos de carácter humanitario, a las viudas, a los niños que están en la situación de indefensión. Por supuesto, se atenderá las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que otorgó ya las medidas cautelares, al igual que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en su oportunidad, pues ustedes irán conociendo de la intervención de las distintas dependencias del gobierno federal. Es cuanto. No, ponle pausa ahí. Ya va a hablar el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero creo, primero hay que reconocer que cumple el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer a pregunta expresa de Ernesto Ledesma de Rompeviento TV, que hace cuestionamientos acerca de los desplazados indígenas en Chiapas, el presidente le promete que estaría hoy, y así fue, el subsecretario de Gobernación encargado de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dando seguimiento puntual al caso. Otra cosa importante, no había visibilidad de este caso, y a nosotros también nos exigían muchas veces hablar más del tema de los desplazados en Chiapas. Pero voy más allá. Ojalá que no se tome a mal este comentario, pero lo digo con mucho respeto. ¿Y los zapatistas? ¿Dónde está el subcomandante Marcos? ¿Dónde están los miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tan consternados por los megaproyectos que van a desplazar a los indígenas, los megaproyectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Dónde están los conmovidos líderes del movimiento zapatista que ya dijeron que se van a oponer a los megaproyectos y que llamaron, entre otras cosas, loco a López Obrador, que está engañando al pueblo López Obrador? Bueno, yo pregunto, si los miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, si el subcomandante Marcos Hoy Galeano, si el comandante Moisés, si todos estos que se han pronunciado están tan preocupados por nuestros hermanos indígenas, ¿podrían también utilizar los medios con los que dan a conocer su lucha pacífica contra este gobierno? ¿Podrían explicarnos cuál ha sido el papel del zapatismo en estos enfrentamientos que han provocado muerte y que han provocado terror
sobre todo en niños y en mujeres, en ancianos, que tuvieron que hacer caravana. Lo hemos mostrado aquí, Toño. Ahora sí que creo que con una cierta autoridad moral podemos decir, pues hermanos zapatistas, no los oigo. Vicente, creo que sería también un poco, ¿cómo decirlo? Arrojado el decir, no los hemos escuchado, cuando pues la realidad es que no tienen muchos medios de difusión el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Toño, perdón, o sea, yo entiendo lo que dices, pero bien que encuentran la forma de difundir sus mensajes cuando se trata de golpetear, cuando ellos quieren, el mensaje sale. Sí, claro. Tienen sus vías de comunicación y la verdad es que ahí no tengo yo algo más que decir al respecto, simplemente quería poner yo las dos caras, pero sí tienes razón, ¿no? La realidad es que tenemos una serie de pueblos desplazados, pueblos enteros desplazados, en su mayoría mujeres y niños pequeños, ancianos incluso, personas de la tercera edad, ¿no? Y tenemos pues al movimiento zapatista sin pronunciarse al respecto. Yo también, ahí ya me suscribo, creo que también quiero saber la opinión del movimiento zapatista, la acción del movimiento zapatista en cuanto a todo esto. Ojalá que pueda haber una aclaración para los ciudadanos mexicanos preocupados por los desplazados. Yo no sé si deban de hacerse cargo moralmente o de alguna manera, no sé cómo llamarlo, los del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de estos desplazados, o mediar para que se calmen las cosas. Pero aquí está el gobierno de Andrés Manuel López Obrador diciendo, vamos a hacer lo que nos corresponde, y estamos visibilizando este tema que ha sido abandonado, olvidado por tanto tiempo. Aquí en Sin Censura hemos sido constantes al hablar del desplazamiento. Hemos hablado de cómo con violencia han sido sacados, han huido, han tenido que huir muchas de estas familias. Les mostramos las imágenes de la caravana de indígenas que salían de sus tierras, de sus propiedades, y aquí le hemos mostrado incluso las imágenes de niños, de mujeres que forman parte de estos, los desplazados, sobre todo en Chiapas. Hay que aclarar, no son exclusivos los desplazados en Chiapas, hay desplazados por la violencia en Guerrero, en Oaxaca, de los que recuerdo, pero sobre todo el tema de Chiapas, en un estado en donde gobernó Manuel Velasco y en donde dejó un verdadero cochinero.